Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Me escucho bien? Buenos días, profesor. Sí se escucha bien. Ok. Bueno, la pantalla también, todo normal. Sí, sí, todo normal. Bueno, muy bien. Pues vamos a continuar. Ayer hicimos una pausa, ¿verdad? No hubo clases, pero bueno, vamos a retomar. Vamos a empezar con lo que sería el último tema, ¿no? El tema número 8, que es de respaldos y recuperación. Con este tema, pues ya vamos a dar por concluido el curso, ¿no? Las últimas 2 semanas que nos quedan, vamos a revisar este tema. Y pues ya de ahí vamos a ver, vamos a apurarnos y hacer algunos ejercicios también para practicar un poco de estos temas que hemos tenido que ver pues sin hacer tantos ejercicios, ¿no? Eh, entonces vamos a revisar la parte teórica y yo creo que pues la última semana de clases, tal vez la siguiente semana veamos cuestiones, conceptos. Y la última semana vamos a dedicarnos a hacer pues ejercicios para practicar, sobre todo de la parte de table spaces para acá, ¿no? Bueno, entonces la cuestión de respaldos, la importancia de la creación de respaldos. Aquí podríamos comentar que cualquier base de datos productiva, ¿no? Debe de tener una estrategia y una política de respaldos. ¿Ok? Sería muy arriesgado que estuviéramos ya en producción, ¿no? Ya operando con datos de usuarios, de clientes, sin tener respaldos. Entonces, eso es algo muy riesgoso. Toda base de datos debe de tener una política y una configuración por lo menos básica, ¿no? Para hacer respaldos. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de contar con ellos? Básicamente que los respaldos nos van a permitir sobre todo ejecutar acciones de recuperación cuando se requiera. Recovery. Recovery ya habíamos visto que puede ser a nivel de instancia o a nivel de medios. Entonces, sobre todo a nivel de medios, un backup es fundamental. ¿Ok? Es decir, protegemos a la base de datos ante una pérdida de datos. ¿Ok? Y al tener o contar con backups, pues tenemos la posibilidad de reconstruir una base de datos posterior a la ocurrencia de una falla. O sea, mucho de lo que se refiere a recuperarnos de un media recovery es hacer una reconstrucción. ¿Ok? Entonces, este proceso de implementar respaldos, pues incluye varias actividades, ¿no? No es también tan sencillo. Vamos a hacer un respaldo y ya, ¿no? O sea, implica una planeación, ¿no? Implica con varias configuraciones a nivel de la base de datos para definir esa política y esa estrategia. Planear, ¿no? Cuántos backups, de qué tipo, con qué frecuencia se van a realizar. Monitorear la ejecución de los backups. En especial aquí, el hecho de plantear una política, pues puede implicar también bastante uso de espacio en disco, ¿no? Mucho almacenamiento. Entonces también tenemos que estar monitoreando que no se nos acabe el disco, ¿no? O ver qué hacer cuando estamos llegando al límite de nuestra capacidad de almacenamiento, ¿no? Es decir, la resolución de problemas, ¿no? También al incorporar backups, pues podríamos llegar a tener algún problema especial con cuestiones de almacenamiento, ¿no? Bueno, ya que tenemos los backups y si llegamos a tener un problema de falla, sobre todo de medios, bueno, es aprender cómo se hace una recuperación cuando ocurre una falla. Vamos a ver un poquito más adelante que si todo está bien configurado y tenemos bien planteada esa estrategia, aplicar un recovery es prácticamente un proceso automático, ¿no? El archivado de datos, mover copias de la base de datos a medios de almacenamiento permanentes por periodo de tiempos largos, ¿no? Depende de esta política, también podríamos necesitar de estar moviendo, ¿no? A respaldos a discos o a dispositivos diferentes.
transmisión de datos hacia bases de datos remotas, esa es otra cosa que se puede hacer con un backup. Digamos, tenemos una base de datos A y una base de datos B, base de datos de respaldo, o sea, una base como tal, no nada más el respaldo. Entonces aquí, digamos, normalmente la base de datos A es la que está en operación y los backups que se van aplicándole a la base A se pueden ir aplicando, o más bien se pueden almacenar a través de una base de datos B. O sea, todos los cambios que sufra A se van aplicando a la base B. Entonces es como si tener una base de datos espejo, ¿no? Que va reflejando todos los cambios que va sufriendo la base de datos A. Entonces también se puede hacer a través de un respaldo. Es como ir haciendo, como sincronizar dos bases de datos, ¿no? Bueno, a nivel general, digamos, el objetivo también de este proceso de backups es que cuando el administrador implementa una política de respaldos, ¿no? Se enfoca básicamente en cumplir con dos tareas bien importantes. Por un lado, incrementar un concepto que le llaman MTBF o MTBF, que vendrían siendo las siglas de Mean Time Between Failures. Así como ven esta palabra o esta frase, ¿qué les dice? Mean time between failures, pero dice que se debe de incrementar. O sea, si tenemos una base bien configurada, una planeación bien hecha y una estrategia bien hecha, ¿no? Tenderíamos a cumplir con este requisito. Incrementar, ¿no? ¿Y cómo entenderíamos esta frase? Es como el tiempo promedio entre las fallas que se pueden presentar, ¿no? El tiempo promedio entre fallas, exacto. Y debe incrementarse. O sea que, ¿qué sería lo ideal? Que el tiempo que ocurre entre una falla y otra debería ser el mayor posible. O sea, hace que la frecuencia de fallos debería de ser mínima, ¿no? O sea, que la base no debería estar fallando a cada rato. Eso es también a lo que trataríamos de llegar, que no necesitemos estar haciendo recoveries a cada rato. Entonces quiere decir que algo andamos haciendo mal, ¿no? Porque si algo falla a cada rato, es como una persona cuando se enferma, ¿no? Pues lo que normalmente esperamos es que no nos enfermemos tan seguido, ¿no? Entonces se fijan desde el inicio del curso que decíamos que aquí es como si fuéramos los médicos de la base, ¿no? Ya con todos los conceptos que hemos visto deberíamos de llegar a este punto, ¿no? Que la base no se enferme tan seguido. Y después viene un concepto que es lo contrario. Ahora quisiéramos que sea lo menor posible, es decir, quisiéramos reducir el MTTR, ¿ok? O sea, reducir algo que se le llaman Mean Time to Recover. ¿Esto qué significa? Bueno, hemos caído en una situación de falla, ¿ok? La base se enfermó, algo le pasó, ¿ok? Pero bueno, el tiempo que dure la base sin funcionar, que dure enferma, que dure en falla, debería de ser el menos posible, ¿ok? Entonces, a ese punto deberíamos de llegar. Si ustedes, por ejemplo, leen un poco de este tipo de cuestiones de recovery y cómo hacer para que la base tenga una buena salud, para que tenga un buen desempeño, algo curioso que la documentación nos dice es que, primero que nada, hay que asumir que las fallas van a ocurrir, ¿no? Ahí es cuando decimos, no, pues ya estuvo feo, ¿no? Pero en realidad no. Las fallas van a ocurrir siempre. Aquí lo importante es que sean poco a poco, ¿no? Irlas aumentando o más bien disminuyendo su frecuencia entre ellas. Y la otra, que el tiempo que requeramos para corregir, pues también sea el menos, lo más corto posible, ¿no? Entonces, con el tiempo, ¿no? Ya conforme vamos conociendo más cómo se comportan nuestros datos, cómo se comporta el sistema, pues ir cumpliendo con estos dos requisitos, ¿no? Y pues obviamente aquí los backups juegan un papel importante, ¿no? Bueno, entonces ya una vez hablando de la importancia, ahora ya entrando un poco de lleno a qué es un backup en sí.
Un backup lo vamos a definir como una copia de la base de datos. Esa copia puede ser empleada para reconstruir el estado de una base de datos en un instante del tiempo. ¿Ok? Existen varias formas de clasificar a los backups, así como hemos visto en temas pasados, ¿no? Que podemos clasificar a ciertos objetos de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en Table Space vimos que había varias formas de clasificarlo, que si por el tamaño de sus Table Spaces, que si es online, que si es offline, etc. En el caso de los backups, un primer criterio es clasificarlos por backups físicos y lógicos, ¿ok? Que creo que sería, esta es la primera clasificación que vamos a revisar. Entonces, un backup, vamos a empezar por el más sencillo, que sería el backup lógico. Se le llama así porque la copia que se hace es a través de objetos lógicos. Es decir, se hacen backups en términos de tablas, ¿ok? En términos de objetos del modelo relacional. Por ejemplo, aquí diríamos, quiero hacer un backup de mi tabla cliente. O quiero hacer un backup de un esquema, ¿no? De todas las tablas que están en un esquema, ¿ok? Puede incluir también, por ejemplo, hacer un backup de los objetos, de la definición de los objetos, ¿no? Por ejemplo, hacer backup de código DDL, por ejemplo, ¿ok? Hacer, por ejemplo, típicamente aquí son scripts SQL los que se ocupan, ¿ok? Código SQL que me ayuda a reconstruir todo un esquema, ¿no? Entonces, aquí hay herramientas que la propia base nos ofrece para hacer este tipo de backups. Una de ellas es esta herramienta Oracle Data Pump, que genera archivos binarios que contienen datos. En realidad contienen, digamos, sentencias insert, update, ¿no? O algún formato similar para poder recuperar o para poder hacer los respaldos de los datos, ¿no? O de un esquema, ¿ok? Estos archivos lógicos, más bien binarios, ¿no? Que contienen datos lógicos, pueden ser importados ya sea en la misma o en otra base de datos, ¿ok? Entonces, a nivel ya de comandos, ¿no? Están estas dos herramientas, ¿no? Que se representan a través de dos comandos. impdp, si fijan, imp de import, ex de export, dp es de data pump, ¿ok? Entonces, básicamente a esto se refiere un backup lógico, ¿no? La posibilidad de exportar datos, ¿no? Pero desde el punto de vista del modelo relacional, ¿ok? Es decir, exportar tablas, exportar esquemas a través de sentencias, en este caso sentencias DML. Insert, por ejemplo, ¿no? Sentencias insert. Bueno, a diferencia de un backup físico, ¿no? Un backup físico se le llama físico porque en lugar de actuar sobre los objetos lógicos, tablas, esquemas, etcétera, actúa sobre archivos físicos, o sea, sobre los archivos de la propia base de datos. O sea, básicamente actúa sobre data files, control files, archive read logs, ¿ok? Son, digamos, los principales. Aquí tal vez agregaríamos unos cuantos más que se podría hacer. El archivo de parámetros también pudiera entrar aquí. ¿Ok? O sea, aquí la idea es hacer copias de los archivos físicos, no a nivel de objeto, ¿vale? Bueno, ahora, aquí ya una vez que vimos la diferencia, a partir de este punto vamos a enfocarnos únicamente a los backups físicos. Vamos a dejar, digamos, hasta aquí lo que serían los backups lógicos, es decir, no voy a profundizar en backups lógicos, ¿no? En usar estas herramientas. ¿Por qué razón? Hay una, digamos, ventaja interesante de los backups físicos sobre los lógicos. Un backup físico, perdón, un backup lógico no nos sirve para, por ejemplo, hacer una operación de restore. O sea, ante una falla, por ejemplo, si un data file se muere, se llega a corromper, un backup lógico no nos sirve de mucho. Tenemos que hacer la reconstrucción de todos los esquemas. ¿Ok?
¿ok? Y eso es mucho más tardado, ¿ok? Entonces, esa es, digamos, una desventaja que pudiera tener un backup lógico. Si se nos daña un data file de manera fácil y rápida, no podríamos recuperarnos. O sea, tendríamos que hacer como todo de cero, ¿no? Imagínense que tenemos uno de sus módulos de su proyecto que están ahorita diseñando. Y supongamos que esos módulos hace uso de 2 data files, ¿ok? Si llegara a fallar un data file y si nada más tenemos un backup lógico, se nos va a complicar. Porque prácticamente tendríamos que desechar todo y con puras sentencias insert, o sea, con todos los export que tengamos, tendríamos que reconstruir todo, volver a insertar todos los datos. Y eso asumiendo que tenemos un backup lógico al día. ¿Qué tal si el último backup lógico lo hicimos hace una semana o el último domingo y la falla ocurre en jueves? Los datos que estarían de lunes a jueves se estarían perdiendo. ¿Ok? Entonces esa es una, digamos, desventaja que tiene un backup lógico. Por lo tanto, el enfoque del estudio de los backups se centra mucho más en los físicos, porque ahí sí podríamos recuperarnos, ¿no? Aunque el último backup se haya hecho en lunes o en domingo, vamos a ver que hay mecanismos para también recuperar el pedacito que no hemos, que no está en un backup, ¿no? Se puede recuperar también. Ahí es donde entran los archive read logs, ¿vale? Bueno, entonces de aquí a partir de este momento vamos a empezar a revisar backups físicos, ¿vale? Recuerden algo que no se entienda, avísenme, yo avanzo, pero si algo no, o quieran que repita algo, avísenme, ¿vale? Bueno, entonces básicamente a partir de aquí empezamos, vamos a enfocarnos a los backups físicos. Bueno, la manera más sencilla para administrar estos backups físicos es a través de una herramienta. Prácticamente todos los manejadores ofrecen alguna utilería o alguna funcionalidad, alguna herramienta para generar backups físicos. En el caso de Oracle se llama así, RMAN. RMAN significa Recovery Manager. Igual les causa un poquito de confusión porque pues, si estamos hablando de backups y resulta que la herramienta se llama Recovery, se llama así porque es una herramienta muy completa, ¿ok? Que no nada más se encarga de realizar backups, sino también de administrarlos y también de encargarse de hacer procesos de recovery. Entonces, RMAN tiene varias funciones, ¿no? No nada más construir backups, sino administrarlos y aparte usarlos cuando se requiere un recovery. Entonces, es una herramienta muy integral porque cuando llega a ocurrir una falla, se llega a dañar un data file, RMAN se encarga de todos los backups que se tengan hechos, solita la herramienta se encarga de determinar qué backup es el que se puede utilizar y aparte se encarga también de aplicar las posibles diferencias que haya entre el último backup realizado y el último cambio que tiene la base, ¿no? O sea, se encarga de poner las datos al día cuando hay un problema de falla de medios, ¿no? Entonces, por eso se llama así, va más allá de la creación de un backup, ¿ok? Muy bien. Entonces, aparte de ello, bueno, con RMAN podemos realizar todos los diferentes tipos de backup físicos, ¿ok? Que ahorita vamos a ver la subclasificación de backups físicos, ¿vale? También se encarga de administrar un componente llamado RMAN Repository, que contiene pues todo el historial de los backups que hemos hecho. Uno de los elementos donde se guarda todo el historial de backups es el archivo de control. En el archivo de control se tiene un respaldo, digamos, ¿no? O un listado de todo el historial de backups que hemos hecho, desde el primer backup hasta el último backup. Porque en el archivo de control, ¿se acuerdan que comentamos que el archivo de control es como si fuera otro diccionario de datos, ¿no? Que contiene toda la información de la base de datos. Entonces, el archivo de control también es fundamental porque aquí indica qué backups tenemos disponibles, ¿no? Qué
qué archivos tenemos, dónde están los backups, ¿no? Perdón, dónde están los archivos de esos backups, ¿no? Y pues con base a ello, con base a esta información es como RMAN puede determinar, ¿no? Cómo hacer un recovery. Bueno, entonces se puede utilizar esta herramienta empleando diferentes interfaces. Es decir, podemos tener interfaces gráficas, ¿ok? Pero también por cuestión de tiempos del semestre que no da para revisarlas todas las herramientas gráficas, lo que vamos a hacer es utilizar SQL Plus. O sea, RMAN se puede usar gráficamente o a línea de comandos a través de SQL Plus. Que en realidad RMAN tiene su propia interfaz. En SQL Plus, ¿se acuerdan que por default pues tenemos este prompt, ¿no? SQL. Ahora, cuando hagamos un respaldo, RMAN tiene su propio intérprete, ¿no? Entonces, ahora nuestro prompt se vería así y aquí ya podemos ejecutar comandos de RMAN. Esa es una interfaz, línea de comandos completamente dedicada a RMAN, ¿ok? Bueno, entonces esto es en cuanto a lo que es la definición de la herramienta. Su arquitectura, nada más para que entendamos un poquito de la arquitectura, RMAN define varios componentes. Aquí, digamos, los componentes que más nos interesarían sería lo que es el cliente RMAN, lo que es el Target Database y, digamos, la Fast Recovery Area. Son, digamos, los componentes más importantes, ¿no? De la arquitectura de RMAN. Son los que vamos a revisar. Hay otros componentes, como pueden ver, pero esos ya son un poquito más secundarios, ¿no? Entonces, lo voy a explicar con este diagramita, ¿no? Básicamente, la arquitectura de RMAN se ve así. Partimos de un cliente. Cliente, hablamos de esta interfaz que les comentaba, ¿no? Puede ser una terminal donde tenemos aquí nuestro prompt y aquí empezamos a lanzar comandos de RMAN. Este es nuestro cliente. En una base de datos productiva y grande, normalmente, pues el cliente está en una máquina separada, ¿no? Como aquí. Entonces, les decía, puede ser a línea de comandos o a través de una herramienta gráfica, como puede ser Enterprise Manager. Ok. Para nuestro ambiente, pues obviamente este cliente está dentro de nuestro mismo server, ¿no? Dentro de la misma base, ¿no? La misma máquina. Bueno, este es en cuanto al cliente. Después tenemos el concepto de Target Database. Target Database vamos a entenderlo como la base de datos destino, ¿no? Es decir, la base que queremos respaldar, ¿no? O la base de datos cuyos archivos queremos respaldar. Ok. Podríamos tener, como se ve aquí, aparte de tener una Target Database, podríamos tener una base de datos que le llaman Standby Database. Esto es porque los backups que generemos de la Target Database pudieran estársele aplicando a una base de datos, digamos, de respaldo. O sea, sincronizar los cambios, ¿no? Entonces, esto es opcional, no es necesario tenerlo, pero se puede. ¿Ok? El otro componente opcional es el Recovery Catalog Schema, ¿ok? Que platicamos hace un momento, que todos los metadatos, decíamos que se guardan en el archivo de control, ¿no? Que comentamos que ahí contiene todos los metadatos de los backups. Bueno, podemos también hacer uso de una pequeña basecita como si fuera una base de datos, pero dedicada a los puros metadatos. Y esa base puede estar en una máquina diferente. Es como si tuviéramos un diccionario de datos almacenado en otra máquina exclusivo para backups, ¿no? Esto es para ya bases más grandes. Ok, también es opcional. Entonces, para ahorita efectos del curso, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Nuestro cliente de RMAN, nuestra base de datos destino, que sería pues nuestra instancia 2, ¿ok? Y ya después vendría en dónde vamos a almacenar esos backups, ¿ok? Vamos a ver un poco más adelante que los podemos almacenar pues simplemente en discos que tengamos, ¿ok? Y también en una área que se le llama Fast Recovery Area. De sus siglas, normalmente la ubicamos como FRA
o FRA en español, ¿no? Pero en realidad son las siglas de Fast Recovery Area. Entonces, esto vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces ese es, digamos, a nivel general, la arquitectura de RMAN. Otro concepto es el RMAN Channel. Ok. RMAN Channel, vamos a entenderlo como el camino o el flujo o el caminito que nos va a llevar, ¿no? A un destino. Es decir, ¿y quién es ese destino? Pues digamos el disco donde se va a almacenar ese backup. Entonces nosotros estamos desde RMAN con nuestra interfaz y a través de un canal de comunicación es como si el channel fuera, como si fuéramos de viaje, como si fuera la autopista, ¿no? Es decir, por dónde vamos a pasar para llegar a un destino. ¿Ok? Dependiendo el destino, si es un disco o si es, por ejemplo, una cinta, típicamente los respaldos se hacen en estos dos tipos de almacenamiento. O es un disco o es una cinta, ¿no? Entonces, dependiendo del destino, pues es el tipo de channel que tenemos, ¿no? Un canal de comunicación para acceder a un disco o un canal de comunicación para acceder a una cinta, ¿ok? Esto, pues obviamente a través también de tener una sesión en la base de datos que vamos a respaldar. Entonces está la sesión, está RMAN, está el dispositivo y a través de este channel es como, digamos, nos comunicamos con el destino de ese backup, ¿no? Bueno, esto es nada más un poquito de entender, ¿no? Cómo es que se hace la comunicación. Igual aquí vamos a acotarlo. No tenemos obviamente dispositivos de cinta, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar únicamente a configurar, ¿no? Un destino de tipo disco, ¿vale? Aquí a lo mejor el tip que podría darles para sus efectos tal vez de su proyecto es igual. Los backups obviamente no deberían de estar en los mismos discos donde están sus data files, por ejemplo. Pues casi nos echamos la soga al cuello, ¿no? Imagínense si en el mismo disco donde está el backup ponemos data files. ¿Qué pasaría si este data file se muere? Como está en el mismo disco donde está el backup, pues se va a morir tanto el data file como los backups. Entonces no podríamos ahí recuperarnos, ¿no? Se fijan, RMAN nos da todas las facilidades para hacer recovery, pero si no configuramos bien, pues de nada nos va a servir, ¿no? Entonces siempre piensen en eso, sobre todo en su proyecto. ¿Qué cosas están asignando a cada disco? Porque si se ponen así a guardar todos los mismos discos, pues imagínense qué va a pasar con su base, ¿no? Ya cuando esté trabajando. Siempre piensen en eso, de cuál es la forma más adecuada de distribuir todos los archivos que tienen nuestros módulos, ¿no? Bueno, ponen aquí en el chat, dice, ¿podría repetir nuevamente este esquema, el de channel? Ok, muy bien. Básicamente, el concepto de channel se refiere a, digamos, un camino por donde van a pasar los datos, como si fueran imagínense como si fuera una tubería, ¿no? Cuando queremos, no sé, por ejemplo, llenar un recipiente con agua, por ejemplo, ¿no? A partir de una fuente de líquido, ¿no? Tenemos nuestra fuente de ese líquido y va a pasar por una serie de un sistema de tuberías para que pueda llegar a un destino. En este caso, no sé, una cisterna, por ejemplo, o un tinaco, qué sé yo. Entonces, todo el mecanismo, todo el proceso, la tubería, la configuración que tenga se le llama channel. Ese es el mecanismo, por donde vamos a comunicarnos para poder llegar a un destino. En este caso, un disco. ¿Ok? Entonces, dependiendo la naturaleza del dispositivo, pues es el tipo de canal que vamos a utilizar. O sea, no es lo mismo un canal de comunicación para un disco a un canal de comunicación para irnos a una cinta. ¿Ok? Ese es, digamos, lo que es un channel. Entonces, realmente nosotros cuando queremos hacer un respaldo, le decimos a RMAN qué tipo de canal quieres usar. Uno para irte a un disco o uno para irte a una cinta.
Entonces, cada channel tiene sus mecanismos de configuración, sus parámetros, ¿no? Por ejemplo, un channel para un disco tiene parámetros para configurarse muy particulares. Uno de ellos pudiera ser, pues dime la ruta, ¿no? Dónde van, dónde están, dónde quieres guardar esos respaldos, ¿no? Más otros parámetros que son propios de cada canal. Pues básicamente esa es la idea, ¿vale? No sé si con esa analogía se entendió un poquito mejor. Otra manera de entenderlo sería es como la manera en cómo nos vamos a comunicar con un destino. ¿Ok? Y por esa comunicación que se establezca, pues por ahí van a pasar todos nuestros datos, ¿no? ¿Vale? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Más conceptos de RMAN. ¿Ok? Entonces, esta partecita es como que un resumen de lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Términos comúnmente empleados para realizar un backup. ¿Ok? Entonces, normalmente los términos cuando ya hablamos de respaldos, hablamos de estos conceptos. Estrategia del backup, tipo de backup, modo de backup. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la estrategia, ¿qué podríamos decir? ¿Qué estrategia de backups queremos usar? Backups completos, o sea, es decir, vamos a respaldar toda la base de datos, o backups parciales, digamos, una parte de la base de datos. Esto sobre todo aplica para table spaces. No quiero respaldar todos los tables de la base, todos los table spaces de la base de datos. Quiero almacenar nada más ciertos table spaces. Entonces, si se fijan aquí también se ve la importancia de diseñar una base productiva en términos de table spaces, ¿no? ¿Cuántos table spaces voy a proponer? ¿No? Algunos de ustedes ya han hecho revisión de sus modelos relacionales y no sé si recuerdan que les he platicado de que, por ejemplo, si tienen una tabla que tiene datos binarios, una foto, huella, por ejemplo, convendría que esos datos binarios estuvieran tal vez en un table space separado para almacenar todos estos datos multimedia, datos binarios en general. ¿Ok? Entonces, al final del día, su base va a estar formada por varios table spaces, ¿no? O tal vez, no sé, unos 10, 15, una cosa así, ¿no? Y, y eso nos da la posibilidad justamente de crear backups a nivel individual. Entonces, pueden decir, ¿sabes qué? Yo por ahora quiero un backup de nada más estos dos table spaces. Entonces, entre mejor tengan una distribución de table spaces, entonces una mejor estrategia de backups también podríamos generar, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a seleccionar qué table spaces se van a respaldar, ¿no? La otra sería por tipo de backup, si va a ser un backup completo de todos los bloques de datos de la base o incremental. ¿Qué significa la palabra incremental? Incremental es un concepto muy utilizado, ¿no? Que consiste en respaldar únicamente la información que ha cambiado, ¿no? Aquí podríamos ver un backup, digamos, a nivel 0 de toda la base, pues va a copiar todos los archivos de la base. Ok, en un caso de un backup incremental, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un backup inicial que tiene todo esto, que es completo. Ok, y después podemos crear un incremental. El incremental, ¿qué significa? A partir de un instante en el tiempo, que sería este, únicamente vamos a respaldar los cambios. Supongan que estos tres, ¿no? Estos tres elementos ya los tiene este backup, ¿no? Pero a partir de este último backup, lo único que cambiaron fueron estos dos. Entonces, el nuevo backup solamente va a contener lo que cambió. A eso también a veces algunos administradores, a veces en la práctica le llaman los famosos deltas de cambio, ¿no? Sí, ¿se acuerdan por qué la palabra delta se utiliza para este tipo de situaciones? La letra delta en realidad, ¿qué nos representa aquí cuando decimos un delta de un cambio? Un delta de algo, delta de temperatura, ¿no? Qué sé yo, delta de... Se puede aplicar en muchas áreas, ¿no?
la diferencia que hay entre dos tiempos. Ajá, la diferencia que hay entre un punto final y uno anterior, ¿no? Una diferencia, exacto. Por eso se le llama incremental, ¿no? Digamos, tenemos un respaldo que se hizo el domingo y ahorita estamos en miércoles, ¿no? Entonces, si le aplicamos un delta, ¿qué significaría aplicar un delta? Pues hacer un backup que va a contener únicamente las diferencias entre el domingo y el miércoles, ¿no? Ese sería un backup incremental. Vamos a ver más adelante que se puede subdividir. Puede ser un backup cumulativo o diferencial. Ok, un poquito más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Otra manera también de clasificar los backups es por el modo. El modo del backup puede ser offline, online. De hecho, hay varias palabritas para referirnos a la misma cosa. Offline, consistente o cold pueden ser sinónimos. Y la otra es online, inconsistent o hot. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa esto? A nivel muy general diríamos la capacidad de hacer un backup a pesar de que la base esté en operación. ¿Ok? Es decir, no nos importa que los usuarios estén haciendo cambios, ¿no? Que estén modificando archivos. Es posible hacer un backup aunque ellos estén trabajando. O sea, no necesitamos decirle a nuestros usuarios, a ver, ¿saben qué? Necesito de que tal hora, nadie esté conectado porque voy a hacer backups. ¿Ok? Bueno, entonces, si es posible hacer un backup así, aunque los usuarios estén trabajando, entonces hablamos de un backup de tipo online. Por eso se llama online. Se le llama inconsistente. ¿Por qué? Porque pudiéramos tener situaciones, ¿no? En las que pasa si yo estoy haciendo la copia de un data file y al mismo tiempo un usuario está escribiendo en los data files. ¿Están de acuerdo que al hacer estas operaciones simultáneas, ¿no? Por un lado estoy copiando y por el otro estoy escribiendo, puedo caer en un estado de inconsistencia, ¿no? Porque a lo mejor lo que se acaba de escribir no lo tengo en el backup, ¿no? Pero otros cambios sí están. Entonces ahí voy a tener como que un problemita, ¿no? De qué cosas sí, qué cosas no son las que realmente se copiaron. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante que de ese problema se encarga también RMAN, ¿no? De resolver y de detectar cuando haya un posible problema de inconsistencia. Y se le llama también hot, ¿no? A lo mejor la traducción para que me entiendan así de una manera rápida es como decir, pues haz un backup así en caliente, ¿no? A veces usamos esa frase que dice así en caliente, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos esa frasecita? Cuando queremos algo rápido, Algo rápido, así como no lo pienses, como vas, ¿no? Ya hazlo, punto, ¿no? Así, aviéntate, ¿no? Hazlo así como vas, ¿no? No le pienses, ¿no? Sería como que la analogía, ¿no? Pues tú lanza el backup así como está la base, ¿no? Eh, sin importar que los usuarios estén conectados, ¿no? Ese sería, digamos, el por qué se le llama así, ¿no? Como backup de tipo hot, no es que no es que su temperatura se eleve, ¿no? Cosas por el estilo. Bueno, entonces a nivel muy, muy general y básico, estos son, digamos, los conceptos que tenemos que acordarnos. Entonces, repito, la estrategia del backup, si va a ser un backup completo o parcial de ciertos archivos. Inclusive aquí lo podríamos extender. No nada más a nivel de table space. También podríamos decir, oye, quiero hacer un backup nada más de un data file. Se puede. Entonces tenemos 3 niveles, ¿no? A nivel de toda la base de datos, a nivel de sus table spaces o a nivel de un solo data file. Digamos que sería la unidad mínima, ¿no? Para hacer un respaldo. El data file sería, digamos, lo mínimo. ¿Ok? Bueno. Dentro de la cuestión de este último punto de los modos, obviamente es mucho más complicado hacer un backup online, porque para poder detectar esas inconsistencias no es tan trivial, ¿no? O sea, estar controlando, ¿no? ¿De qué hacemos si, por ejemplo, un usuario está escribiendo en un data file y al mismo tiempo lo estoy respaldando? ¿Cómo le hago para evitar esas inconsistencias? ¿Cómo le hacemos? Bueno,
RMAN se basa mucho, se ocupa estos elementos para poder garantizar un backup adecuado. Es decir, sobre todo se apoya mucho de los archive read logs para poder hacer que el backup salga bien, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué cosa puede contener un backup? ¿Ok? Decíamos hace rato que un backup físico, ¿no? Contiene archivos de la base. Ya a nivel específico, ¿qué puede contener? Data files, control files, el archivo de parámetros que les comentaba, archive read logs, fíjense, RMAN backups, sobre todo estos son interesantes. ¿Ok? De la clase de lunes platicamos del modo archive de la base de datos. Bueno, ¿se acuerdan que comentamos que nuestros read logs archivados se guardan en ubicaciones en disco? ¿No? Bueno, nosotros si queremos, podemos respaldar también un archive read log a través de un backup. O sea, podemos tener un backup que contenga un archive read log, ¿no? Se puede. Y fíjense, podríamos tener un backup de otro backup. O sea, fíjense, un backup puede contener dentro de él a otro backup. También podríamos hacer eso. ¿Ok? ¿No? Entonces, estos dos son interesantes porque en sí estos dos archivos ya son respaldos, ¿no? Un archive read log en sí es un respaldo de un read log, ¿cierto? Un backup RMAN, pues obviamente es un respaldo, entonces podemos volverlos a respaldar si queremos. ¿Vale? Bueno. Ok. Entonces, hablando un poquito más del modo de backup, ya a nivel de detalle, un backup de tipo offline o consistente ocurre cuando la base está cerrada. O sea, nadie está modificando nadie está accediendo a los archivos de la base. ¿Ok? ¿Se acuerdan de este concepto? Que la base esté cerrada. No, obviamente no significa que la base que la instancia esté detenida, ¿no? Entonces la instancia debe de estar, ¿qué? La base debe detenerse en modo immediate, transactional o normal. ¿Ok? Bueno, en el caso de un backup inconsistente sería lo contrario, ¿no? La base está abierta y a pesar de ello podemos hacer los backups. ¿Vale? Ok. ¿Duda, alguna pregunta hasta lo que llevamos? ¿Todo más o menos va bien? Bueno, más conceptos. Supongamos que, bueno, ya queremos hacer nuestro backup, ¿no? Ya sea, no importa si es online o offline, ¿no? ¿Qué es lo que produce un backup? ¿Ok? A nivel físico. Un backup va a generar archivos, ¿ok? Va a generar archivos que contienen todo nuestro respaldo, ¿vale? Y esos archivos podemos clasificarlos de dos maneras, que puede ser un backup set o un image copy, ¿ok? Ahora vamos a entender que es un backup set, ¿ok? La manera más fácil de entenderlo sería con este diagramita, ¿ok? Supongamos que tenemos 3 data files y queremos hacer un respaldo de todos ellos, ¿ok? De lo que vimos en temas pasados, ¿se acuerdan que un data file va a contener qué? Bloques de datos, ya a nivel más básico, ¿no? A nivel la unidad mínima de lectura y escritura. Vamos a tener bloques de datos en cada data file. Ahora, para algunos de esos bloques puede que no se estén usando, ¿no? Puede que estén vacíos. A lo mejor ya fueron reservados por una tabla, ¿no? Recuerden cuando vimos el concepto de las estructuras físicas, cuando una tabla empieza a insertar datos, se le reserva su extensión. Esta extensión originalmente pues va a estar vacía, ¿no? Pero ya sus bloques están reservados. Y a lo mejor nada más ocupa un bloque, ¿no? De esta extensión. Que quiere decir que todos estos bloques están reservados pero sin uso. Entonces, en el caso de un backup set, estos bloques que están vacíos no se incluyen. ¿Están de acuerdo que
Pues ¿para qué voy a incluir bloques que están vacíos? Entonces lo que hace un backup set es tomar todos los bloques de todos los data files que tienen datos y es como si los juntara. ¿Ok? Entonces al final un backup set nos queda como que una especie de rompecabezas, ¿no? Porque tiene un montón de bloques de diferentes data files, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, estos bloques 3, 4, 5, 6, 7, a lo mejor son bloques que están unos en el data file 1, otros en el 2 y otros en el 3. O sea, otra forma de entenderlo al final, el backup set, podríamos entenderlo como una especie de rompecabezas, ¿no? Cuyas piezas provienen de distintos data files. Es una mezcolanza ahí de bloques. ¿Cuál es el beneficio de este backup set? ¿Cuál creen que sea el beneficio de hacer esto? De nada más extraer los bloques que tienen datos. La rapidez, pues de hecho más o menos porque no tanto, porque RMAN tiene que estar checando en cada data file qué bloques poner en el backup set. ¿Ok? ¿Qué sería más rápido? Hacer tal cual una copia, algo así como control C y control V de todo el data file o hacer un backup set que implica que tengo que analizar todo el data file para ver qué bloques voy a copiar y cuáles no. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ¿quién creen que va a ser más rápido, el backup set o un image copy? Un image copy va a ser tal cual la copia de un archivo completito. Entonces, no tanto la rapidez, ¿no? Sí lo visualizan, ¿por qué no? Realmente, la rapidez, ¿no? Porque tienen que estar analizando cada data file y tienen que ver, a ver, qué bloques tienen datos. Tú sí, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Entonces hay que estar analizando, no tienes datos, no tienes datos, tienes datos, no tienes. Y si tienes datos, entonces ya lo incluyo al backup set. ¿Ok? ¿Se les ocurre otra ventaja que pudieran tener los backup set? Bueno, realmente la rapidez no tanto. Exacto, más bien es eso lo que comenta Raimundo. Esa es la principal ventaja, ¿no? Al excluir los bloques que no se están usando, pues voy a generar backup set mucho más compactos. Y pues muchas veces eso nos ayuda sobre todo a cuidar nuestras unidades de almacenamiento, ¿no? Ok. Como bien lo comenté, es resumir un data file. Sí, digamos, tienes el data file, lo podríamos ver así. Este es nuestro data file. Imaginemos que pues está formado de muchos bloques, ¿no? Así se vería. Ya a nivel, sabemos que los bloques después se agrupan en extensiones y luego en segmentos, pero a nivel ya muy granular, ¿no? A nivel ya de bloque se vería así. Entonces, dentro de este data file puede que todos estos bloques tengan datos. Estoy poniendo palomita. ¿Ok? Pero va a haber algunos que no. Entonces, en un backup set, lo que va a hacer el backup set es ir copiando todos los bloques, por ejemplo, que tengan datos. ¿No? Bueno, los va pegando, ¿no? Todos los bloquecitos que tengan cambios. Entonces, eso va a hacer que nuestro backup sea más compacto. ¿Vale? Un image copy, por lo contrario, el image copy va a hacer la copia de todo el data file. ¿Ok? Va a ser una copia idéntica. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay bloques que no están en uso, en un image copy se van a copiar también vacíos. Pero al final, pues ocupan sus 8Ks, ¿no? O sea, los bloques ya fueron hechos. Ya están hechos, ya están reservados, pero no tienen datos. De todas maneras, se van a respaldar aunque estén vacíos. Entonces, eso es lo que hace un image copy. ¿Ok? La copia tal cual. Obviamente ya vimos una clara ventaja, ¿no? Del backup set, pues ocupa menos espacio, pero debe haber también una desventaja del image copy sobre el backup set.
Ok, ¿cuál creen que sea esa desventaja? ¿No? ¿O en qué situaciones un image copy pudiera ser mejor que un backup set? Ok, bueno, va la diferencia. La diferencia es primero, es más rápido porque no tengo que analizar bloques. La otra es que prácticamente son copias idénticas, más bien son copias idénticas de los data files y por lo tanto eh, no necesitamos depender tanto de RMAN. Inclusive la copia se puede hacer a nivel de sistema operativo, ¿no? Empleando como si usáramos el comando cp o de copy, ¿no? La desventaja de los backup sets es que para hacer la reconstrucción de los data files, digamos, a partir de estos bloques, ¿no? El único quien sabe cómo hacerlo es RMAN. O sea, los backup sets son archivos completamente dependientes de RMAN. Solo RMAN sabe cómo interpretarlos. O sea, nosotros no podríamos llegar manualmente con un backup set y restaurarlo con un data file. Lo tenemos que hacer siempre a través de RMAN. Con un respaldo con tipo image copy, nosotros podemos reemplazar directo por un data file y no pasa nada. Bueno, más o menos si se entendió la diferencia entre image copy y backup set. Entonces, yo recomiendo que es parte de su proyecto que hagan un backup, al menos uno, empleando esta técnica. ¿Ok? Para que practiquen un poquito. Adelante, Roberto, adelante. Sí, profe, creo que podría repetir lo que comentó ahorita. ¿Qué sería la diferencia entre backup set y image copy? Sí, Ok. O sea, la forma fácil es esta, ¿no? Este es tu data file. Con un image copy lo copias tal cual como está, sin importarte que tengas bloques vacíos o no. O sea, copias todo el data file. Eso sería equivalente a utilizar el comando cp del sistema operativo. O sea, un image copy es como si te fueras a la ubicación donde está, como si nos cambiáramos hacia donde están los data files, por ejemplo, como si hiciéramos esto. Nos cambiamos a la ubicación donde están los data files. Por ejemplo, aquí nos cambiamos a hora de ira. Y en realidad lo que hace un image copy es hacer esto, ¿no? Agarro y pongo copia este data file a con otro nombre. O sea, se va a copiar el data file tal cual está. Por lo tanto, si ahorita este data file me tiene un peso de 50 megas, por ejemplo, si quieres respaldar SysAux, 550 megas, tu image copy va a pesar lo mismito. Y pues puede que aquí no vamos a estar podríamos estar no utilizando utilizar nuestro espacio de almacenamiento de forma no tan óptima, ¿no? Porque vas a tener ahí un respaldo que parte de su contenido es vacío, ¿no? Entonces como que ahí estamos desperdiciando el disco, ¿no? No lo estamos optimizando. A diferencia del backup set, el backup set lo que va a hacer es que pues únicamente va a copiar los bloques que tienen datos. Entonces, la desventaja de utilizar un backup set es que quién es el único elemento que sabe o que conoce qué bloques son los que se copiaron o qué bloques son los que tienen datos. Solo RMAN puede hacer esta tarea. RMAN sabe cómo están organizados los bloques y pues para reconstruir un data file, pues RMAN se encarga de hacerlo, ¿no? Imagínense que este data file se muere. RMAN conoce qué bloques de datos que tiene el backup set le pertenecían a este data file. Entonces, con eso puede hacer el restore de este data file. Ok. Obviamente, al hacer un backup set, vean que pues van a ser normalmente de tamaño mucho menor a un image copy, ¿no? Entonces, se ahorra mucho espacio. ¿Sale?
Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, mi sugerencia es para su proyecto hagan por lo menos un image copy. O sea, yo sé que por efecto de nuestros ambientes, que pues, no tenemos tanto espacio, ¿verdad? Pero hagan uno, por ejemplo, de un data file para que por lo menos practiquen, ¿no? Hacer uno de estos y inclusive podrían irse a la ubicación donde se guarde su backup y se van a dar cuenta que el tamaño del respaldo pues es más o menos muy similar al tamaño del data file, ¿no? Esto asumiendo que nada más respaldamos un solo data file, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hablar de esto? Un detalle ahorita que vi. Traten cuando hablemos, sobre todo aquí en bases de datos, cuando dicen ahorro de memoria. La palabra memoria puede ser un poco ambigua, ¿no? Aquí al menos en términos de bases de datos. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen ahorro de memoria, ¿cómo creen que lo puedo yo interpretar? Puede interpretarlo como ¿O de RAM? como ahorro de la RAM, así es, ¿no? Y es curioso, ¿no? La mayoría de un tiempo para acá, todos los alumnos se refieren al espacio de almacenamiento como memoria y tienen razón, ¿no? Sobre todo por pues, las tecnologías hoy en día de los SSDs, ¿no? Que en realidad pues ya no son discos, pues ya son justamente áreas de memoria, ¿no? Pero es memoria, ya no es volátil, ¿no? Y está bien, ¿no? Es memoria en realidad donde guardamos nuestros archivos, ¿ok? Y como que en bases de datos se ha quedado mucho el concepto de disco. Más que nada porque en bases pues se siguen utilizando mucho los discos mecánicos, ¿ok? No siempre es bueno utilizar SSDs en bases de datos, se siguen usando los mecánicos. Entonces se sigue mucho utilizando el término de disco, aunque yo sé que nuestras laptops hoy en día pues ya no utilizan discos mecánicos, ¿no? Pero en términos de base sí se sigue usando mucho ese concepto. Entonces vamos a tratar cuando les hable de la palabra disco, ¿no? Hacemos referencia a los dispositivos donde guardamos archivos, no tanto a la RAM, ¿ok? Por eso a veces les hago énfasis en eso, ¿no? Guardar en disco, que en realidad nuestros dispositivos igual ya no son como tal un disco, ¿no? Esos son SSDs a lo mejor, ¿no? Pero se les sigue llamando discos, ¿no? Vamos ahí para que es mejor que ustedes digan espacio de almacenamiento o digamos simplemente disco, ¿no? Aunque el término disco ya, pues sí, realmente está incorrecto, ¿no? Porque si tenemos un SSD, pues no hay disco como tal, ¿no? Bueno, nada más ahí para aclarar ese detallito. Ok, generación de múltiples copias de backups. ¿A qué se refiere este concepto? Así como hemos visto que tenemos la cuestión de archivos multiplexados, recuerdan, por ejemplo, control files, read o logs, también podemos hacer eso con backups. Igual podríamos seguir de desconfiados, ¿no? Hemos estado viendo a lo largo del curso que para evitar que se dañe un archivo y se nos pierda, más bien, no evitar que se dañe, ¿no? Eso no lo podemos evitar. Más bien, para evitar que perdamos datos, ¿qué hacemos, no? Multiplexamos un mismo archivo, o sea, creamos copias idénticas para que si falla una copia, tenemos la otra. También lo podemos hacer con un backup y de hecho debería de hacerse porque ¿ustedes confiarían ciegamente en un solo backup? Diríamos, aquí está nuestro backup de toda la base de datos. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Así como un data file está en riesgo de que se pueda corromper, también ¿qué le puede pasar al backup? Pues también no está libre de fallas, ¿no? Entonces, la parte de generación de múltiples copias de backup se refiere a la posibilidad de crear copias idénticas de un backup, ¿no? O sea, hace una copia multiplexada o duplexada, por ejemplo. ¿Ok? Aquí ya no hay tantas copias, ¿no? Hasta 5 copias del mismo backup ya sería algo muy exagerado tal vez, ¿no? Pero sí tal vez, por ejemplo, 2 copias, ¿no? Por aquello de que un backup se llegara a dañar,
Ya si se dañan los dos o todos sus backups, yo creo que ahí ya sería, no sé, mala suerte, ¿no? Ahí ya le diría al DBA, no, oye, pues mejor vete a hacer una limpia o algo, no sé, ¿no? Que imagínense que se dañe un data file, que se dañe todas las copias de sus backups. Ahí, para que llegara a pasar todo esto al mismo tiempo, tal vez yo diría, ¿sabes qué? Tienes una configuración mal hecha. ¿Cuál es ella? A lo mejor todo está en el mismo disco, ¿no? Pues obviamente no tiene sentido. Entonces, eso se refiere a este término. Cuando creamos un backup, puedo decirle a Rman, haz una copia, haz 2 copias idénticas de este backup y guárdalas en tales ubicaciones. Ok, o sea, Rman puede hacer duplexado de backups. ¿Vale? Bueno, aquí sí en la práctica normalmente una copia de un backup o un backup duplexado, normalmente uno se guarda en disco y otro se guarda en cintas. ¿Ok? Bueno, ¿cómo le decimos eso? Vamos a ver esta sintaxis más a detalle un poco más adelante, pero vamos para que no se vea esto tan teórico. Así se vería la instrucción. Quiero hacer un backup, utilizo el comando backup de Rman. Este comando se utiliza a partir de la interfaz de Rman. O sea, ya cuando estoy en el prompt de Rman, ya puedo utilizar estos comandos. ¿Ok? Backup, ¿qué quieres respaldar? Un dispositivo. ¿Qué dispositivo? Más bien, perdón. Quiero hacer un respaldo en dónde, en un dispositivo de tipo disco. ¿Ok? Y con la cláusula copies, podemos decirle cuántas copias quiero de ese backup. Ok, en este caso va a ser un backup de un solo data file y va a ser el data file número 7. ¿Vale? Y nótese que como estoy indicando que van a ser 3 copias, debo de indicarle las 3 rutas donde se van a guardar los backups. Puedo utilizar ciertos comodines, como ven aquí, ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, aquí este signo de interrogación indica Oracle Home. ¿Ok? Que es raro, ¿no? Y no deberíamos de hacerlo así, que un backup se guarde en Oracle Home, sería algo ilógico. Pero bueno, a nivel conceptual, pues está bien. Ok, bueno, la otra técnica de respaldarnos o de tener redundancia de backups es hacer un backup de backups. Un backup de backup set. Se imagínense que aquí generamos este backup set y después quiero respaldar este backup set. Se puede, ¿no? Tener un backup de un backup set. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí pues tenemos más ejemplos, ¿no? Aquí en este caso tenemos backup device type disk, que significa que vamos a hacer un backup, ¿ok? ¿En qué dispositivo? En un disco. ¿De qué estilo? Como un backup set, ¿ok? Y fíjense que hay una opción que podremos indicarle algo adicional a ese backup, por ejemplo, los archive read logs, ¿no? Los archive logs, ¿vale? ¿Por qué quisiéramos también incluir los archive en un backup? ¿Se les ocurre? ¿Por qué quisieran incluir también los archive? Ok, bueno, miren. Para tener un estatus completo, a lo mejor. Ajá. Por ejemplo, un escenario sería, tengo un backup que lo hicimos, a lo mejor que contiene, o tenemos tal vez un data file que contiene, no, más bien es un backup que contiene datos hasta el domingo, ¿no? El guardar los archive read logs nos permite, digamos, recuperarnos cuando ocurre una falla a partir del momento en el que se hizo el backup hasta la fecha actual, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, y también pues para protegernos, ¿no? De que si por alguna razón se nos llegaran a perder los archives de sus ubicaciones, bueno, ya tenemos un respaldo.
Entonces, fijan aquí, la base nos permite hacer respaldo de un montón de cosas, ¿no? Mantener un nivel muy alto de protección. Ya va a depender de cada proyecto qué tanta redundancia de protección queremos, ¿no? Eso pues también depende de qué tantos dispositivos de almacenamiento tenemos, ¿no? No siempre pues vamos a tener todo el espacio posible, ¿no? Es caro también, ¿no? Tener dispositivos de almacenamiento pues no sale tan barato, ¿no? Sobre todo si la base es grande. Bueno, ¿qué más podemos respaldar? Decíamos hace rato el archivo de control y el archivo de parámetros, ¿ok? También podemos indicarle a RMAN que cuando haga un respaldo, incluye estos dos archivos, ¿no? Acuérdense que el archivo de control sí es bien importante que lo respaldemos porque hacer una recuperación, una regeneración del archivo de control es bien complicado, ¿no? Ok. El archivo de parámetros también se suele incluir en un backup por cualquier cosa, ¿no? Que le pase a nuestro archivo de parámetros. ¿Qué tal si nos equivocamos en algún parámetro y hacemos que el SPI file se corrompa o simplemente se nos pierde, ¿no? El SPI file sobre todo. Entonces podríamos perder la configuración de todos los parámetros que estén en el SPI file, ¿no? Entonces también lo podemos incluir en un backup. Inclusive hay una regla, ¿no? Para evitar problemas que nos dice cualquier cambio que le hagas a la base a nivel físico debe de hacerse un backup completo antes de que hagas el cambio. Por ejemplo, si vamos a quitar un data file, antes de quitarlo, ¿qué deberíamos asegurarnos? Que haya un respaldo por cualquier cosa. ¿Ok? Es como su computadora, ¿no? Su laptop. Cualquier cambio que le quieran hacer al disco, agregarle una partición, a aumentarle el tamaño a una partición, tal vez formatear una partición, para minimizar cualquier probabilidad de falla, ¿no? Hay que hacer un respaldo de nuestros datos. Igual aquí, ¿ok? Cualquier cambio a las estructuras físicas de la base deberían de disparar un backup, más bien de provocar un backup completo antes de hacer la operación, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, para el caso del archivo de control, por su importancia, la base, la propia base de datos puede detectar. Vas a moverle al backup, perdón, a hacerle algún cambio al control file, entonces hay que respaldarlo. Entonces eso lo puede detectar RMAN y puede generar backups automáticos del archivo de control para tener protección, ¿no? Bueno. Vamos a hablar ahora de los backups incrementales, ya un poquito más a detalle. Y tal vez lo voy a ilustrar con este diagramita. ¿Ok? Bueno. Este sería un ejemplo. ¿Ok? Primero que nada, vamos a entender que tenemos backup incrementales y no incrementales. Y dentro de los incrementales tenemos dos clasificaciones. Incremental diferencial e incremental cumulativo. ¿Ok? Bueno. Ahora, dentro de estos dos tipos de backups, digamos, ambos son incrementales, ¿no? Incremental, diferencial y cumulativo. Entonces, la primera clasificación sería un backup que no es incremental, no incremental, y un backup que es incremental. ¿Vale? Y aquí entra un concepto que es muy, muy, muy técnico del lado de RMAN, ¿no? Que le llaman nivel 0 y nivel 1. La forma más fácil de entender estos conceptos de nivel 0 y de nivel 1 es que si nosotros queremos pasar de aquí de un no incremental a un incremental, primero tenemos que decirle a la base de datos, bueno, un backup no incremental no me sirve para poder generar alguno de estos dos. Entonces, antes de crear un incremental, debo de crear un backup de punto de partida, digamos, ¿no?
Porque si no, vean, traten de verlo así. Necesito un punto de referencia para empezar a calcular las diferencias, ¿no? ¿Cómo voy a aplicar esos deltas que platicamos si no tengo un punto de referencia, ¿no? Para poder hacer una diferencia necesito, digamos, un punto de partida, digamos, un punto inicial. Y a partir de este momento ya puedo calcular diferencias, ¿no? A partir de ese punto empiezo a hacerle cambios a los archivos de la base y a partir de este punto de referencia ya puedo sacar esas deltas de cambio para poder formar un primer incremental. ¿Ok? Entonces, necesito establecer ese punto de referencia, ¿no? A ese punto de referencia se le llama hacer un incremental nivel 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál creen que sea la diferencia entre un incremental nivel 0 y un backup no incremental de toda la base de datos? A veces es una pregunta que les hago en examen. ¿Cuál que realmente que sea la diferencia a nivel de datos entre un no incremental y un incremental nivel 0? Si realmente es un punto de referencia, no tienen en realidad diferencia entre sí. ¿Ok? O sea, los datos prácticamente que contiene esos backups son los mismos, ¿no? O sea, en otras palabras, un incremental nivel 0 es un backup completito de la base, ¿ok? Contiene todo, pero su uso es que me va a servir como punto de inicio para empezar a hacer incrementales. Por lo tanto, a nivel de datos es lo mismo entre un backup no incremental completo a uno incremental nivel 0. ¿Sí me di a entender o los confundí más? Porque si este punto no se entiende bien, si le seguimos, pues no, tampoco lo vamos a entender. ¿Sí, más o menos? O repito algo, ustedes digan. Ok, va de nuevo. Déjenlo hago con dibujitos ahora. Ok. Entonces, supongamos que tengo esto, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 3 data files ahorita para hacerlo sencillito. Nuestra base de datos tiene estos data files. Data file 1, data file 2, data file 3. Y queremos hacer un backup completo. Nuestro backup completo, ahorita olvídense de los incrementales, ¿no? Nuestro backup completo, pues, ¿qué va a contener? La copia de estos 3 data files, ¿no? DBF1, data file de F2, quiere ser F, ¿no? Y de F3. Ahí está. Este, pues, no es incremental, es simplemente un backup de toda nuestra base de datos. Ahora después decidimos, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer incrementales. ¿Ok? ¿Por qué quieres hacer incrementales? Pues es que mira, hemos estado haciendo muchos backups de toda la base y ya estamos sufriendo de espacio en disco. Porque cada vez que hacen un backup completo, pues se traen todo, ¿no? Sin importar que, por ejemplo, aquí puede haber datos que no cambiaron, ¿no? Ese es un backup completo. Voy a hacer la copia de toda la base sin importarme que puede haber muchos datos que no cambiaron, ¿no? Pero pues los tenemos cada uno en su backup. Entonces, pues decimos, vamos a hacer incrementales porque ya no tenemos mucho espacio, ¿no? Entonces, para poder empezar con los incrementales, necesito un punto de partida, ¿no? Porque si no, no puedo generar deltas. ¿Cuál va a ser mi punto de partida? Un incremental nivel 0. Un incremental nivel 0, entonces va a ser un backup completito de la base, o sea, idéntico al de arriba. Voy a tener los 3 data files aquí. DBF1, DBF2 y DBF3. ¿Ok? Si observan la diferencia entre este y este, pues realmente no la hay. Tienen los mismos datos, los mismos data files, porque es a nivel completo de toda la base.
Por eso son igualitos, porque son backups que contienen toda la base de datos. Pero la única diferencia es que este backup de aquí ya me va a servir como punto inicial, punto de referencia. Cuando ahora sí haga un incremental, el incremental nada más va a tener, por ejemplo, estos cambios, porque fueron los cambios que se produjeron a partir de este backup hasta este. Entonces, aquí si se fijan, ya puedo generar esa delta. ¿Ok? Comparar contra algo. Para eso me sirve el incremental 0. Si no existe un incremental 0, no puedo hacer un cumulativo. ¿Sí más o menos? Entonces, entre este y este, realmente son los mismos. ¿Sí resolví la duda con esto? ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ahora ya que entendemos lo que es un cumulativo nivel 0, ahora vamos con los niveles, el nivel siguiente, que es el nivel 1. Nada más hay dos niveles, que sería cumulativo nivel 0, ¿cuál es su objetivo? Servir como punto de referencia. Ya todos los backups acumulativos que haga de aquí en adelante, todos van a ser nivel 1, nivel 1, nivel 1. Todos. ¿Ok? Y el nivel 0. Solamente existen esos dos niveles. ¿Ok? Ahora, del nivel 1 puede ser de dos tipos, incremental diferencial o incremental cumulativo. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. ¿Vale? Bueno, diferencial, como su nombre lo indica, ¿ok? Habla de diferencias. ¿Ok? Pero esas diferencias no son como acumuladas. Para entenderlo, este diagramita nos puede ayudar. Fíjense, aquí se parte de lo siguiente, ¿no? Se va a crear un backup nivel 0 los domingos. ¿Ok? ¿Por qué nivel 0? Porque va a ser un backup de toda la base. Ah, no, perdón, aquí. De toda la base de datos, pero nos va a servir como punto de partida para hacer cumulativos. O si quieren verlo así, un nivel 0 es voy a respaldar toda la base de datos, ¿no? Se fijan aquí el día domingo, cada día domingo se hace un respaldo. ¿Ok? Entonces, las flechas están al revés, pero ahorita van a ver por qué. Pero bueno, en la línea del tiempo iríamos para acá, ¿no? Un domingo, otro domingo, ¿ok? En el proyecto les pido más o menos así, que hagan una estrategia de cada cuándo van a hacer sus respaldos, ¿no? Pero traten de echarle un poquito más de imaginación, ¿no? Porque les pregunto y me dicen, cada domingo, yo así de, oh, bueno, por Dios. O sea, está bien, pero pues toman lo que vimos en clase, ¿no? O sea, como que traten de variarle, ¿no? Me echan ahí el rollo que ahorita yo les estoy platicando, ¿no? Pues sí, siquiera cámbienle, ¿no? Cada lunes, siquiera para que sea diferente, ¿no? Porque luego yo les pregunto, ¿y por qué decidiste cada domingo? Y luego me contestan, pues es que así están las notas, ¿no? Así de no puede ser, ¿no? A veces nos cuesta la imaginación, pero esfuércense un poquito, ¿no? Decidimos que cada domingo vamos a hacer un nivel 0 y después cumulativos, ¿no? Y así de, no, bueno, ¿no? Échenle un poquito de imaginación. Entonces, supongamos que vamos a hacer un backup nivel 0 cada domingo, ¿ok? De lunes a sábado, entonces, ¿qué va a ocurrir? De lunes a sábado, pues la base puede sufrir cambios, ¿no? Entonces, podríamos decidir, vamos a hacer un backup nivel 0 cada domingo y un backup cumulativo diario, ¿no? Uno en lunes, uno en martes. Ustedes, por ejemplo, depende de su proyecto, pueden decir, bueno, voy a hacer uno nivel 0, a lo mejor no es necesario hacerlo cada domingo, a lo mejor cada quincena. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor mi proyecto, hay muchos cambios al final de la quincena, ¿no? O a lo mejor podríamos pensar, mi sistema tiene una gran actividad los días jueves porque es cuando van más clientes, ¿no? O a lo mejor los días lunes es cuando el sistema está más cargado, entonces nos conviene hacer un corte al final del lunes. ¿Se fijan? Que es a lo que me gustaría que me explicaran en esta parte, en su proyecto, ¿no? Depende de la naturaleza del proyecto, pueden
imaginarse un escenario, o sea, no tienen que, no tiene que estar plasmado en las reglas, ¿no? Con base a la naturaleza, si es un gimnasio, si es una aerolínea, si es podrían pensar más o menos, ¿no? ¿Qué días hay más carga, qué días hay menos carga y con base a eso plantear esa estrategia de backups, ¿no? Algo así. Por ejemplo, creo que por ahí hay uno del gimnasio, ¿no? Hubo una vez un semestre un equipo que hizo cosas interesantes, un equipo que me decía, no, pues es que nosotros hemos decidido hacer respaldos los fines de semana, ¿no? No, los lunes me dijeron, porque los lunes normalmente ellos propusieron, ¿no? Que cuando es donde normalmente los gimnasios tienen mucha gente, ¿no? No, pues que normalmente en las tardes, noches, ¿no? Cuando la mayoría, entonces ellos decían que los backups los iban a hacer después de las 12, ¿no? Que porque ahí era cuando ya había menos gente y cosas del estilo, ¿no? O sea, determinar patrones de cómo se comportan los datos. Bueno, en este escenario se ha decidido, les decía, crear un completo, nivel 0 cada domingo y un incremental diferencial cada día. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan aquí, digamos, pasa el domingo, estamos aquí, ya tengo un backup completo. Se termina el lunes y al final del día de lunes, vean que se genera un nivel 1 cumulativo diferencial, nada más va a incluir de lo que hubo el cambio del domingo al lunes. El martes se genera otro incremental, pero nada más va a contener las diferencias del último backup, es decir, del backup del lunes. Pasamos al miércoles y el siguiente backup va a tener los cambios, pero considerando únicamente el último backup del martes, ¿no? Más bien el backup del martes. ¿Ok? Entonces, eso va a provocar backups relativamente pequeños. Nada más va a tener los deltas de cada día. ¿Ok? Entonces, me genera backups relativamente pequeños y son backups que se hacen rápidos. Por eso se le llama diferencial. ¿Ok? ¿Qué sucede con un cumulativo? Con el diagramita podríamos entenderlo. Miren, en lugar de estar haciendo diferencias así, ¿qué va a pasar? El primer backup, que es el del lunes, es similar, ¿no? Se fijan, con este es lo mismo. Pero ya el del martes, ¿qué observan aquí? ¿Qué me dirían con esta flechita que se va hasta acá? El del miércoles, vean que contiene los cambios desde hasta el último día, hasta el último minuto del miércoles, pero se incluye los cambios hasta el día domingo. Todos, si se fijan todos. El del jueves incluye hasta el día domingo. Del domingo hasta el jueves, digamos. Y así. ¿Sí notan la diferencia? O sea, por eso se llama acumulativo, porque va acumulando, el backup va acumulando, ¿ok? Los cambios que surgieron a partir del backup nivel 0, del punto de referencia, digamos. Por lo tanto, ¿cuál de los dos backups? Vamos a ver pros y contras, ¿no? Primero, ¿cuál de los dos backups, el diferencial o el incremental? Perdón, el diferencial o el cumulativo requiere más espacio. ¿Cuál de los dos? El cumulativo, muy bien, ¿ok? Esa es una desventaja que tiene sobre este. ¿Ok? Si no tenemos gran capacidad de almacenamiento, pues nos conviene los diferenciales, ¿no? Porque ocupan menos espacio, ya vimos por qué. Requieren menos espacio. Pero debe haber también una desventaja de estos, ¿no? ¿Cuál sería la desventaja de un diferencial a un cumulativo? Es correcto también, como dice Raimundo, la información se vuelve redundante. Sí, es correcto porque, por ejemplo, voy a quitar estos dibujillos. Si la analizáramos de esta manera, por ejemplo,
estas partecitas de aquí ya se vuelven redundantes, ¿no? Por ejemplo, ven, esta parte de aquí, todos los backups lo contienen, ¿no? De aquí para acá, con todo esto redundante, ¿no? Todos los backups tienen lo mismo. Y si vamos avanzando en los días, esta parte de aquí también es redundante, ¿no? Y así nos las llevamos. ¿Ok? Toda esta parte de aquí se vuelve redundante. Y así. ¿Ok? No sería hasta acá. Entonces, esta parte empieza a ser redundante en todos los backups, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la desventaja, ¿no? El espacio. Pero la ventaja que pueden tener lo siguiente. ¿Qué creen que pasa ahora cuando hay una falla? Supongamos que vamos a verla en ambos escenarios. Se nos daña un data file el día viernes justamente a mediodía. O sea, por aquí, más o menos por aquí. Ocurre una falla en este punto, aquí. Se daña un data file. ¿Cómo nos podríamos recuperar ante esta falla? ¿Cuál creen que sea lo que tendríamos que hacer para recuperarnos? Se nos murió un data file. Ya se dañó. Al morirse un data file ya no lo podemos recuperar. Este data file ya no puede ser restaurado. Ya no sirve. ¿Qué haríamos para recuperarlos? Regresar al jueves, dice aquí Roberto. Pero antes de ello hay que hacer otra cosa, ¿no? Porque ya no existe el data file. El backup del jueves, digamos, nada más tiene este pedacito. Si tú, por ejemplo, recuperas ese backup, nada más te va a dar este pedacito. ¿Servirá? ¿No? El backup del jueves nada más tiene este pedacito, esta flechita que ven aquí. Nada más tiene el delta. ¿Me servirá este delta? No me sirve este delta, ¿verdad? Porque pues yo necesito restaurar todo el data file. Este respaldo nada más tiene este pedacito entre el jueves, ¿no? Más bien entre el miércoles y jueves, ¿no? Que fue cuando se generó. Dice acá Luis, utilizar el último backup nivel 0 y los del domingo al jueves. Correcto, o sea, la estrategia para hacer un recovery de un data file es, pues necesito restaurar el data file. ¿Quién tiene la versión más reciente de un data file completo? Pues el nivel 0. Ese es también el uso de los nivel 0. El nivel 0, como fue completo de toda el data file, pues voy a tener que utilizar este backup, que fue el último que se hizo, para hacer una restauración. O sea, voy a restaurar el data file. O sea, tal cual es como si tomara la copia del data file que tiene este nivel 0 y lo reemplazo por el que se dañó. Pero ahora tengo otro detalle, ¿no? ¿Con eso será suficiente respaldar lo que tengo hasta este punto en el tiempo? ¿Qué faltaría aplicarle? Porque aquí voy a tener todos los cambios hasta qué día. Hasta el día domingo. Pero ¿qué me falta aplicarle? Todos los cambios que se hicieron desde el lunes hasta donde ocurrió la falla. Hasta ahorita. ¿Cuál creen que sería el algoritmo entonces? Entonces, paso 1 sería hacer una restauración. Ya restauré mi data file que se dañó con el del domingo, que es nivel 0. ¿Cuál serían los siguientes pasos? Ir haciendo Ajá. los diferenciales. Le voy aplicando los cambios desde el lunes. Entonces empiezo el lunes, le aplico estos cambios. Martes le aplico estos cambios. Miércoles estos cambios. Jueves estos cambios y hasta donde lleve, ¿no? Ok, y ya con eso llegamos, ponemos el data file al día. Eso ocurriría con un incremental diferencial. ¿Qué pasa si aplicamos el mismo escenario? Se nos daña, ¿qué día les dije? El jueves por la tarde, ¿no? Ocurre la falla aquí.
en algún punto del jueves. Ahora, ¿qué creen que haría en un incremental cumulativo? ¿Cuáles serían los pasos para hacer el recovery? Muy bien. Paso 1, otra vez, restauro empleando el backup 0 del domingo, pero ya no tengo que hacer, si se fijan, ya no tengo que hacerlo uno por uno, sino agarro el último cumulativo, el más reciente, que sería ¿quién? El del, este fue el del lunes, martes, miércoles, jueves, ¿ok? Tendría que tomar este, ¿no? Este se hizo el lunes, este se hizo el martes, este se hizo el miércoles, este se hizo el jueves. ¿Ok? Y si la falla ocurre, creo que aquí está un poquito desfasado esto, ¿verdad? Este se hizo el jueves, ¿ok? Entonces, este fue el del viernes. Entonces, vamos a suponer que la falla ocurre el viernes. Hace rato les dije el jueves, no, ocurre por ahí del viernes ya a mediodía, por ejemplo. Todavía del viernes todavía no se hace. Entonces, tomo el más reciente y le aplico todos los cambios desde aquí hasta acá. La ventaja del cumulativo es que este respaldo va a contener todos los cambios desde el último backup 0. Nada más le aplico todos los cambios al data file restaurado y ya. O sea, no tengo que irme día por día. ¿Vale? Entonces, ¿quién creen que va a acabar más rápido? ¿Un cumulativo o un diferencial? ¿Quién sería más rápido? ¿El diferencial o el cumulativo? El cumulativo, correcto. Entonces, esa es la ventaja que tiene. Entonces, como pueden ver, hay pros y contras, ¿no? ¿Quieres rapidez? Pues sí, pero te va a costar espacio en disco, ¿no? Espacio de almacenamiento. ¿No te importa tanto la rapidez? ¿Puedes tardarte un poquito? Ah, bueno, entonces puedo utilizar un diferencial, sobre todo si no tenemos tanto espacio. Esta es otra de las preguntas que les hago en su proyecto. ¿Qué tipos de backups decidieron crear y que me expliquen y por qué razón, ¿no? Entonces ahí también me fijo en cómo contestan, qué tanto diseño planearon. Entonces hagan una buena estrategia de esto, ¿ok? ¿Vale? No utilicen estos conceptos, ¿no? Ah, pues vamos a hacer uno cada domingo y uno cada semana y un cumulativo diferencial cada día, ¿no? Así de, no, bueno, varíenle un poquito, ¿no? Y no tiene que ser diario. Dependiendo igual la naturaleza del proyecto, hay inclusive bases grandes y delicadas que hasta hacen backups cada 2 horas, o sea, hay diferenciales cada 2 horas, cada 3 horas y así, ¿no? Dependiendo la naturaleza de cada caso de estudio, ¿no? No tiene que ser, repito, ni los domingos, ni una vez al día, ¿no? Pueden ser más o menos. Alguien puede decir, bueno, yo voy a generar un diferencial cada tercer día, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor puede decir, martes y jueves vamos a generar los cumulativos, ¿no? O los diferenciales, ¿no? Entonces, varíenle un poquito, ¿no? Traten de relacionarlo con su caso de estudio. Bueno. Ok, y pues esto que les platiqué es este mismo diagramita, ¿no? Lo que implica si ocurre una falla en cierto punto, en el diferencial tengo que ir aplicando estos backups y en el cumulativo nada más utilizo este. Vale. Ok, dudas. Pues prácticamente en cuanto a cuestiones teóricas casi ya acabamos, ¿eh? Bueno, nos falta toda la de la FRA, pero bueno, en cuanto a cosas básicas ya. Me dicen aquí, si del domingo al lunes, por ejemplo, no hay cambios ahí, ¿qué pasa? Si del domingo al lunes no hay cambios, pues cuando generes tu backup, digamos, de lunes, pues te va a generar un backup set prácticamente de 0 bytes. ¿Ok? Es lo que pasaría. Te va a generar, pues sí se va a guardar el evento que generaste uno, pero tu archivo va a estar prácticamente en ceros. ¿Ok?
Bueno, Ok, profesor, gracias. ok. Otro concepto, este es nada más para que sepan que exista blockchain tracking. Este aplica sobre todo para los backup sets. Blockchain tracking es un archivo que se puede agregar para que este archivo contenga una especie de listado de los bloques que han cambiado. Ok, es como conforme se le van haciendo cambios a los bloques, la base puede ir haciendo un respaldo. A ver, en esta transacción estos bloques cambiaron, estos cambiaron. Entonces, esos bloques los va anotando. Es como si tuviera una bitácora de todos los bloques que han sufrido cambios. Ok. Entonces, esta bitácora se utiliza para justamente hacer que los backup sets se hagan mucho más rápido, porque ya va a tener una lista de cuáles fueron los bloques que cambiaron. ¿Vale? Se puede habilitar, si quisiéramos habilitarlo, pueden habilitar con esta instrucción. ¿Y qué beneficio tendría esto? Que a la hora de hacer un backup set va a ser más rápido. Vamos a mejorar tiempos. ¿No? Porque ya en este momento la base no tiene que andar viendo, ¿no? Quién sí cambió, quién no cambió. Esta lista ya me dice directamente qué sí cambió. Pues ya no tiene que andar preguntando, ¿no? Si cambió o no cambió. Bueno. Ok, y pues bueno, ¿qué más puede ser aquí interesante mostrarles? Aquí ya viene un primer ejercicio, que es nada más ver información de los backups a nivel del diccionario de datos, que está a la vista pesos backup data file. Ok, y otras vistas más que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, este ejercicio lo vamos a leer un poco porque es importante. Antes de empezar con cuestiones de backups, hay que hacer cierta preparación de nuestra base para empezar a trabajar con respaldos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer para generar sus respaldos? Aquí, básicamente, lo primero es hacer una limpieza antes de hacer los respaldos, más que nada para ahorrar espacio. Muy probablemente ahorita ustedes tienen muchos objetos, inclusive tal vez table spaces de prueba que han estado creando para practicar, ¿no? Entonces, aquí se recomienda eliminarlos ya, ¿no? Si ya hicieron sus ejercicios prácticos de otros temas, podríamos eliminar cosas que ya no nos sirvan. ¿Para qué? Más que nada, para que los backups que hagamos más adelante no sean tan grandes, ¿no? Y no nos acabemos el espacio. Porque a lo mejor estamos respaldando datos que ya ni los usamos, ¿no? Entonces, convendría hacer una limpieza, ¿no? Bueno. Y ya después viene recordar un poquito qué configuraciones tenemos, por ejemplo, ver dónde están los archive read logs. Más adelante vamos a ver por qué necesitamos esas rutas, ¿no? Otra cosa que va a suceder es la siguiente. ¿Se acuerdan que la semana, el lunes, me parece, platicamos del modo archive? Una vez que subas esto en modo archive, va a empezar a generar un montón de archive read logs. ¿Ok? Imagínense, cada vez que hagamos un log switch, se van a generar una copia de esos read logs. Entonces, si ustedes dejan así la base por mucho tiempo, también puede que se nos acabe el espacio en disco. Porque se van a dar cuenta que las rutas donde configuran el modo archive van a empezar a tener archivos y archivos y archivos y archivos. No conviene que dejemos que crezcan todos esos archivos. O sea, que aumente. Entonces, para que empiece a disminuir esa lista, tenemos que hacer backups. ¿Ok? Teniendo el backup, ya podemos hacer limpieza de los archive read logs, ¿no? Bueno. Otro concepto, los archivos obsoletos. ¿Qué es un archivo obsoleto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hacemos un backup el lunes? ¿No? O si quieren en el ejemplo de hace rato con el domingo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ya tenemos un respaldo el día domingo y tenemos otro respaldo que se hizo hace una semana? ¿Qué diríamos sobre todo de este backup que está aquí? Si ya tenemos uno nuevo, en realidad, ¿qué podemos hacer con este backup?
borrarlo. Borrarlo, correcto. O sea, ya no nos sirve de mucho. Sobre todo si este backup está multiplexado. Vamos a suponer que tenemos 2 copias. Estos backups que están hacia atrás ya realmente ya no nos sirven, ¿no? Porque ya tenemos uno más reciente. ¿Ok? Entonces aquí podríamos ya aplicar borrado de archivos obsoletos. Ahora hay que tener cuidado, ¿no? Eso no lo debemos hacer manual. RMAN nos ayuda a detectar qué archivos ya podríamos eliminar. Obviamente podemos configurar, ¿no? Tal vez somos muy desconfiados y podríamos decir, no, ¿sabes qué? Tener un backup así, nada más es muy riesgoso, ¿no? Mejor, ¿qué te parece si siempre tenemos 2? O sea, el último backup y uno anterior, de una semana anterior, por aquello de las dudas, ¿no? Si tenemos espacio, adelante, es buena opción. ¿Ok? Eso lo podemos configurar. Entonces, RMAN solito se va a encargar de detectar qué archivos ya puede eliminar basados en esta política. Entonces, es otro punto que deben de revisar en su proyecto, ¿no? A veces les pregunto, ¿cuántos backups vas a acumular antes de empezarlos a borrar? ¿No? Obviamente lo mínimo que sería tener cuántas, pues por lo menos tener una, ¿no? Por lo menos que tenga uno nuevo para que copias anteriores ya se puedan borrar, como fue lo que sucedería, ¿no? Si nada más hay uno, pues que genera uno nuevo y el anterior se elimina. Entonces, ese es el concepto de detección de archivos obsoletos. Entonces, fíjense, RMAN le decimos más fácil, ¿no? Le ponemos delete obsolete, ¿ok? Y con eso nos hace todo el trabajo, ¿vale? Bueno. Dudas, preguntas hasta lo que llevamos, ¿cómo andamos de tiempo? Ya casi se nos acaba la clase. ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo va bien? Ok, bueno, miren, entonces esto ya en código más o menos veríamos un patrón más o menos de este estilo. Me dice Luis, el disco duro de tu cabeza está llegando, supongo que te refieres a de tu laptop, ¿no? Está llegando al 100%. Va a dejar de funcionar. Sí, 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 acuérdense que les dije desde la vez pasada, si el sistema operativo, Lo decía lo estás profesor porque diciendo pues en ya broma, son, ok. sí, es que ya Ah, son muchos temas. ya entendí. Qué mala onda, nada más me estás cotorreando, ahí vas a ver, ya te entendí. Pues sí, tu sistema operativo va a dejar de funcionar, ya te entendí a qué te refieres. Pues, ¿qué te digo? Pero tu mente no es un dispositivo de almacenamiento, ¿no? Tu mente tiene capacidad de autoextenderse, entonces debería de soportarlo, ¿no? Sí, exacto. Dice aquí Raimundo, pues particiona tu mente, ¿no? De hecho, ¿qué es lo que pasa? No sé si de repente, no sé si llevaron alguna materia de psicología, algunas de esas materias que se supone que tenemos una mente como que secundaria, ¿no? Que, que, que va a haber recuerdos que a lo mejor ya los vas a olvidar y te vas a quedar con los más recientes. Y eso nos pasa, por ejemplo, ahorita, a ver si les pongo que hagan una integral o una derivada, ¿se acuerdan? No mucho. Ni yo, o sea, no nos acordamos, ¿no? Pero sabemos que en algún momento lo aprendimos, en algún momento nos enseñaron las fórmulas y éramos muy hábiles, ¿no? En resolver integrales, derivadas, ¿no? Yo tengo una sobrina que se acaba de salir de la prepa. Y ella pues me pidió ayuda con cálculo diferencial. Yo así cuando me dijo, yo dije, lo primero que pensé, uy, no, yo ya ni me acuerdo de cómo se hacían esas cosas, ¿no? Pues me tuve que volver a repasar un poquito de eso, pero ¿cuál es la gran ventaja? Que sabes que en algún tiempo lo aprendiste y lo comprendiste y lo entendiste bien, pero hay algo muy curioso y es muy cierto. Cuando uno aprende algo bien y lo entiendes bien,
no debería de preocuparnos que se nos olvide. Porque si tú después de años y años y años lo retomas, te aseguro que lo vas a aprender súper rápido y te vas a acordar de todo otra vez. Y sí, me pasó así. Cuando empecé a revisar el tema, sí, esto era así, esto era así. Entonces ya otra vez como que ahora sí que tu disco, tu disco duro empieza como que a retomar todo, ¿no? Entonces ese es el chiste. O sea, no nos preocupe que se nos olvide. Sí, va a llegar tu capacidad al 100%, entonces vas a empezar a olvidar cosas. Eso es lo que ocurre, según yo, ¿no? Digo, no me hagan mucho caso, no soy médico, no soy psicólogo, pero según yo eso pasa y yo siento que sí es así, ¿no? Al menos a mí me ha pasado, ¿no? Se nos olvidan las cosas, pero sabes que en algún momento las aprendiste, que en el día que las quieras retomar no te va a costar trabajo, ¿no? Las vas a como que subir a tu RAM, sin mayor problema, ¿no? Así que no hay pretexto, ¿eh? Puedes eh, eh, hacer más espacio, ¿no? Para aprender RMAN. Bueno. ¿Qué más? Entonces, ya para irnos, vamos a ver cómo se vería más o menos un script para empezar a preparar nuestro ambiente. Miren. Primero, normalmente, ¿qué hacemos? Abrimos una terminal como usuario Oracle y entrar a RMAN. Aquí sí necesitamos sobre todo utilizar Oracle, ¿no? Entramos a RMAN, ¿ok? Simplemente ponemos este comando. El comando RMAN ya viene configurado y ya está disponible desde que instalamos la base, ¿ok? Y esta instrucción para decirle a RMAN que nos vamos a conectar a la base que queremos respaldar. En este caso, nuestra instancia 2, como sys, ¿ok? Y digamos un primer backup para hacer un backup completito. Este sería el comando. Backup database, y le vamos a decir que incluya los archive read logs. Y en la cadena format es donde le indicamos dónde va a estar guardado el backup. ¿Ok? La siguiente clase platicamos más en cuanto a estas ubicaciones, ¿no? Y ya se hace el backup y si nos vamos a esta carpeta, pues vamos a ver los archivos que nos genera, ¿no? Ok, en un momento dado, si ya hemos hecho suficientes backups, podemos correr el siguiente comando. Delete obsolete, es lo que les decía. RMAN puede detectar qué archivos ya no ocupamos, sobre todo como aquí ya está incluyendo los archive read logs aquí con esta instrucción, lo que haría aquí RMAN es que toda la ruta donde están sus archive read logs ya los va a eliminar porque ya no lo requiere. Entonces, cuando ustedes vean que ahora sí en su disco duro de su máquina ya no tengan espacio y si ya tienen demasiados archive read logs o si ya tienen backups previos, pueden correr el delete obsolete para liberar espacio. ¿Ok? Entonces traten también de cuidar eso, porque si no se les acaba el espacio en disco y ahí sí ya vamos a tener problemas, ¿no? Dice, al terminar, al nivel del sistema operativo, mostrar el contenido de los directorios donde se almacenan los archive read logs. Esto nada más es para comprobar que ya no van a existir tantos archivos porque ya hicimos limpieza. ¿Ok? Bueno, entonces este ejercicio pues sí les recomiendo hacerlo, bueno, para que empiecen con hacer sus backups. Ya a partir de aquí vamos a empezar con un caso de estudio nuevecito. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase empezamos a revisar este inciso, que sería hacer ya algo un poco más formal, ¿no? Vamos a suponer que tenemos este caso de estudio, que es una agencia de autos. Y fíjense, aquí hay una propuesta muy sencillita para hacer varios data files en varios table spaces. ¿Ok? A lo mejor lo pueden tomar como un ejemplo base para su proyecto final. Pero bueno, ya empezamos a revisar de qué trata este escenario. Y sobre este es el que vamos a estar haciendo backups. ¿Vale? Bueno, vámonos. ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Nada? Bueno.
Adelante, Luis, y adelante. ¿Ya pudiste Ah, particionar tu mente? pues en eso ando ahorita. Bueno, ok. Tenía bueno, mi compañero y yo teníamos unas dudas sobre el proyecto. Ajá. Bueno, también queríamos mencionarle que la clase de bases, que soy yo tu profesor, la 22 creo que se equivocó y puso una del tema 5. Ah, ok, o sea, inclusive fue de la otra materia o es de esta misma clase, pero de repetida. Sí, o sea, de este curso, o sea, fue Ah, ok. repetido. Ahorita lo reviso. Sí, sí vi sus correos y por ahí también vi que me enviaron un mensaje chat. No les he contestado, pero ahorita me pongo a corregir. Bueno, ¿algo más? Ah, que quieres ver dudas del proyecto, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ¿alguien más aparte de Luis que tenga otra cosa? Bueno, entonces nada más me quedo con Luis para ver lo de su proyecto y los demás nos vemos el lunes. Cuídense, buen fin, buen día. Avancen, acuérdense que ya se acaba el semestre y se ponen las cosas interesantes. Hasta luego, profesor. Nos vemos, buen día. Él es mi compañero, Roberto. Bueno, dejen, si Am, quieren, detengo ya la grabación para que pues esto ya es más de particular, ¿no? Denme un segundito, vamos a terminar ya la clase.